Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Documental y CDR Canal 2, estamos en La Hora que Ortiga. Le enviamos nuestro abrazo, nuestra gratitud, nuestro cariño hasta el lugar donde usted nos sintoniza, en su hogar, en su descanso, en su trabajo, en el taxi, en el autobús, en redes sociales y allende nuestras fronteras, que cada día se nos reporta gente desde diferentes lugares. Vamos a iniciar el programa de esta noche con la buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. Proyecto de voluntariado, un trabajo colectivo, un trabajo de amor al ser humano en toda su magnitud. Las de Abajo, una obra de teatro elaborada con la participación de jóvenes mujeres universitarias y de un grupo de mujeres recluidas en el Centro Penitenciario del Buen Pastor. Hoy nos presentaron esa propuesta en CENAC con el apoyo del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Cultura, que albergó la presentación, de la primera dama, de la segunda vicepresidenta de la República, y con el funcionariado superior de la Dirección de Adaptación Social. Vimos a un grupo de mujeres hacer una presentación de teatro fluida, con ritmo, sencilla, intensa, que hizo absolutamente imposible que alguien de quienes asistimos a la actividad pudiera contener las lágrimas. Hubo momentos de tal emotividad que nos obligaron a sintonizar nuestros corazones con estas mujeres, con la diversidad propia de la cárcel, del ciclo precarcelario o predelictivo, el delictivo y el postcarcelario. Esta es la buena nota para las de afuera como obra de teatro, para las de afuera como lucha por sensibilizar a la sociedad de la realidad de las mujeres en los procesos carcelarios, para las de afuera por la institucionalidad que sintonizó con ellas en procura de construir esta propuesta que viene elaborando de un tiempo para acá. Entonces la buena nota es para quienes sueñan y persiguen sus sueños para convertirlos en realidades, como esta obra de teatro que trasciende la sola puesta en escena. Esa es la buena nota de esta noche. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión.
amigas y amigos, volvemos a la hora que Ortiga. Hoy en Fuego Cruzado tenemos un invitado muy especial, Fernando Ferraro. Usted lo habrá visto, lo habrá oído, lo habrá leído, pero vamos a poner el inicio del programa en términos más simples, como lo hacemos con muchos invitados, que nos diga quién es Fernando Ferraro, qué ha hecho, a qué se dedica. ¿Por qué lo traemos hoy? Porque queremos que hable con nosotros y con ustedes sobre las perspectivas políticas de Costa Rica. 2 años de gobierno, 2 años de las elecciones nacionales, pocos días de las elecciones municipales y empieza la segunda etapa del gobierno, la fase preparatoria de las convenciones de los partidos políticos, y el contexto nacional se mueve alrededor de estos aspectos. Fernando, bienvenido, muchas gracias. Hoy tenemos el bus lleno porque hoy está don Fernando Ferraro, padre, y Fernando Ferraro, hijo. Está Rolando González, abuelo, y Rolando González, nieto. Está Rigoberto González, está doña Dinora Barquero acompañándonos esta noche en la cabina. Entonces, Fernando, bienvenido, muchas gracias. Por favor, cuéntenos, ¿quién es Fernando Ferraro? ¿Qué ha hecho? Muy bien, muchísimas gracias, buenas noches. Yo tengo que decir que no solamente agradezco la invitación a este programa, sino además personalmente yo estoy muy agradecido con Rolando González por muchas razones. En cuanto a quién es Fernando Ferraro, yo soy, tengo que decirlo así, alajuelense, hijo de alajuelenses, por adopción y por muchas razones también. Soy abogado, fui viceministro de Justicia y ministro de Justicia en las administraciones Arias y Chinchilla, y consecuencia de esto luego tuve la experiencia de ejercer como secretario general de un organismo internacional que trabaja en el campo precisamente de la justicia y la seguridad en el ámbito iberoamericano. He sido también asesor parlamentario desde 1994, tarea a la que regresé ahora en este tiempo. Y bueno, ahora estoy aquí como otro costarricense interesado en las cosas que pasan en el país. Bueno, Fernando simplifica lo que es su palmarés, lo que es su historia de vida. Yo me quedo con una parte que no dijo: es un intelectual sólido. Sus ideas, sus planteamientos son realmente de lectura obligatoria, de alimentación, de nutrición intelectual. Coincidimos o discrepamos, pero su pensamiento realmente es marcador. Y le invité a venir a la hora que Ortiga a raíz de un artículo recientemente publicado, El flautista de Hamelin. Exactamente, sí, el sábado pasado. Un enfoque ortigoso a propósito del acontecer político. Entonces, antes de abrir línea y redes, Fernando, ¿cuál es la lectura suya de la situación política que tiene Costa Rica en este momento? Yo pienso que la coyuntura por la que está atravesando el país es paradójica, porque en muchos aspectos es positiva. Costa Rica tiene aspectos que no solamente en comparación con los países de nuestro entorno, sino en comparación con nuestra propia historia. El país ha mejorado, tiene aspectos que verdaderamente podemos rescatar. Aunque hablemos luego, pero por ejemplo, las elecciones municipales que se acaban de celebrar tienen muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo el país está atravesando por una parálisis política que está sofocando nuestras opciones de desarrollo de cara al futuro. E insisto, parece paradójico, el gobierno no deja de administrar, la Asamblea Legislativa no para de sesionar, las empresas están produciendo, los estadios se siguen llenando, pero no nos engañemos, el país está atravesando por una situación, digamos, de parálisis política, en el sentido de que hay decisiones estratégicas que el país no logra tomar y que se vienen acumulando. Y al mismo tiempo, las encuestas de opinión vienen dando cada vez, reiterando un resultado, que es esa cantidad de costarricenses que no se identifican con ningún partido político o que directamente los rechazan.
Y esto, en el caso de cualquier democracia, pero en el caso sobre todo de la nuestra, donde los costarricenses han tenido siempre se han caracterizado por su participación en la vida pública del país, es síntoma de un problema. Lo que estoy diciendo es una obviedad, pero a mí me tocó vivir en España cuando estuve trabajando allá, la gestación de todo esto que los españoles llaman el 15M, que fueron todos estos movimientos sociales de protesta que tuvieron en jaque al país durante un tiempo, que luego se tradujeron o se materializaron en una serie de partidos políticos contestatarios que actualmente tienen al país pues no paralizado, pero en este momento, después de las últimas elecciones generales, España no ha logrado formar gobierno. Están partidos en cuatro pedazos, prácticamente del mismo tamaño, y no logran llegar a acuerdos. Y lo preocupante para mí es que yo veo ecos de esa situación en lo que estamos viviendo en Costa Rica. Fernando, en ingeniería industrial usan un término que es muy preciso, que es entropía. Ajá. ¿Estará Costa Rica viviendo una etapa entrópica en su ser político, en su acción como democracia? Y le habla un hombre que, además de ortigar todas las noches, es diputado todos los días de la semana, del mes y del año, y tantas horas como puede, y que siente un grado de frustración inmenso. Sí. Entonces uso la palabra entropía como para enfocarnos en qué percibe usted cuando hace esos contrastes de afuera y de dentro en el acontecer político nacional. Bueno, a mí es que yo tendría que decir que una de las cosas que a mí más me llama la atención es lo poco que los costarricenses conocen la Asamblea Legislativa. Ese poder de la República, que todos llamamos primer poder de la República, con toda convicción, porque eso es algo que nadie pone en duda, y no es porque se hayan leído la Constitución, los costarricenses lo sienten así, pero la inmensa mayoría no tiene idea de lo absorbente y demandante que es el trabajo de un diputado. Y eso lo digo para justamente decir que comparto la idea esta de frustración que menciona. A mí me decía alguien una vez que a veces el trabajo en la Asamblea Legislativa era como picar una piedra con un alfiler. Uno podía hacer un esfuerzo gigantesco y los resultados no iban a ser muy grandes. No siempre ha sido así, pero de un tiempo para acá, el esfuerzo que se requiere para tomar decisiones, a veces las más elementales, es gigantesco. El hecho de que la Asamblea Legislativa esté dividida en 9 minorías ni siquiera es la principal explicación. Yo creo que hay un asunto que tiene que ver con la cultura política del país, con algunos cambios que se han dado en la cultura política del país. La dificultad para entender un concepto como es el de cooperación política, que debería permitirle a los diferentes representantes que forman parte del Congreso dialogar para obtener resultados, porque no es cosa simplemente de quedarse en el diálogo. Una de los reclamos más grandes del costarricense es justamente la sensación esa de que se habla, se hace, pero no se obtienen resultados. Y muchas veces la comparación que uno puede hacer del trabajo parlamentario es como cuando uno ve un avión en el cielo, que uno lo ve estático. Para uno no se mueve, se mueve muy lento, y sin embargo va a altas velocidades, y de ese aparato dependen vidas y economía. Bueno, es justamente lo que pasa con la Asamblea Legislativa, pero al mismo tiempo eso tiene su reflejo en el país. Cuando uno oye discutir sobre política, y sobre todo cuando uno lee redes sociales, da la impresión de un país que está al borde del abismo y que fracasó. Y la verdad es que uno tiene que hacer el esfuerzo por desdramatizar la política, la visión que los costarricenses tienen de la política, porque hay cosas que están empeorando de manera constante, pero la situación del país en este momento
tal vez no es buena, pero es recuperable. Estamos a tiempo todavía de tomar decisiones. Y me devuelvo a la idea del avión, estamos perdiendo velocidad de manera constante. Estamos en La Hora que Ortiga. Hoy hablamos con Fernando Ferraro, situación política y perspectivas en nuestro país. 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Don Rigoberto, ¿usted tiene alguna inquietud que compartir con don Fernando antes de que empecemos ya a correr con nuestros oyentes? Sí, yo estaba poniendo atención a lo que decía don Fernando. Muchas veces el tema de la gobernabilidad es un discurso bonito para decir que, ¿verdad?, que yo quiero hacer las cosas bien. Ya es como una disculpa previa, ¿verdad?, que sí, la gobernabilidad para arriba, la gobernabilidad para abajo, pero que al final muchas veces es cuestión de la capacidad del equipo de gobierno. Y yo creo que este gobierno está pasando la factura de muchas cosas que criticó durante el tiempo que estuvo de oposición. Ahora, nos hemos dado cuenta, bueno, cuando uno analiza las noticias y ya empieza a darle seguimiento a algunos fenómenos políticos, se da uno cuenta que algunas cosas tienden a ser cíclicas. Por ejemplo, ahora Luis Guillermo Solís está enfrentando, según una encuesta de Sid Gallup, ser el peor presidente evaluado de Centroamérica. Cosa que le pasó también a doña Laura Chinchilla en la administración pasada. Y entonces ahí uno dice, ¿dónde hay ciclos dentro de la percepción ciudadana o hasta dónde el gobernante cae en los vicios de la institucionalidad costarricense que hace que pasen estas cosas? O sea, ¿cómo se puede determinar estos fenómenos que suceden con esta frecuencia? Una de las cosas más interesantes al evaluar los casi ya 2 años de gobierno es justamente eso que vos decías. Este gobierno descubrió, para desgracia del país y de todos los costarricenses, que para gobernar no basta con la voluntad. ¿Está bien? Adelante. Sí, ahora sí. Que para gobernar no basta con la voluntad y con la honestidad. Son indispensables. La honestidad y la voluntad son indispensables en el ejercicio de un gobierno, pero son absolutamente insuficientes. Se necesita experiencia, se necesita saber qué es lo que uno va a hacer, es decir, se necesita una estrategia, y para tener una estrategia se necesita un objetivo, una meta. Y desgraciadamente lo que nos encontramos fue un partido político que llegó al gobierno con voluntad, con un sentido de la honestidad, y además de eso, la maleta venía vacía. Y tienen que enfrentarse a una administración pública, a una sociedad, a una economía muy, muy difíciles de manejar, porque Costa Rica sigue teniendo los mismos 50.000 kilómetros cuadrados de toda la vida. Es un país de menos de 5 millones de habitantes, pero es un país muy complejo. Por diferentes razones, este es un país difícil. Y esa dificultad no es insalvable, pero se necesita experiencia. Rolando González tiene la experiencia de haber sido ya diputado, y no solamente diputado, su trayectoria política es muy grande, pero a la Asamblea Legislativa me parece que llega normalmente menos del 10% de los diputados se reeligen. Y yo trasladaría esto a algo más general. Costa Rica hace tiempo es un país que entre comillas, se especializa en desperdiciar la experiencia, no capitaliza la experiencia. Entonces estamos muchas veces tropezándonos exactamente en las mismas piedras. Esta noche hablamos con Fernando Ferraro, situación y perspectivas políticas de Costa Rica. Tenemos un problema con una de las pantallas, entonces no sé de previo a quién anuncio. De momento tengo a Omario Cordero
en línea telefónica. Le voy a pedir a los compañeros en cabina que nada más me indiquen que hay llamada y procedemos. Don Mario, bienvenido, adelante por favor. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vea, yo soy un ciudadano muy interesado en ver programas de esta naturaleza. El suyo, don Rolando, y muchos otros. Y veo que quienes participan en estos temas hablan de problemas, de posibilidades, de esto y que el otro, pero siempre eluden una cuestión que es la corrupción del poder político. Porque yo no quiero explicar que todo sea el tema de la corrupción, se ocupa honestidad y capacidad para gobernar. Pero dígame usted, los mensajes que le han mandado al pueblo expresidentes de este país que han ido a la cárcel, ¿qué enseñanza predican esas personas? Y por eso la gente en una gran mayoría no tiene partido político, porque se sabe ayer, hoy y mañana también que la corrupción es una moneda de curso legal en este país. Me gustaría oír una opinión de su invitado y también de usted sobre eluden el tema de la corrupción, y la corrupción explica mucho de lo que está pasando en este país. Muchas gracias. Muchas gracias a don Mario. Un tema medular. La corrupción aplica como factor en ese desencanto que se muestra en las elecciones. 70% de abstencionismo en las elecciones municipales. Sí, no, sin duda la corrupción es un factor importantísimo al evaluar no solamente el desencanto de los costarricenses y su cada vez mayor distancia con los partidos políticos, no con la política, porque los costarricenses siguen sintonizados con la política. Basta ver redes sociales, una conversación en cualquier parque o en el estadio, la gente constantemente está hablando de política, pero la distancia se da con los partidos políticos. Y por supuesto el tema de la corrupción es una de las explicaciones. Lo que pasa es que también es un tema muy, muy difícil de abordar en este sentido. Peor que la corrupción, el problema es la impunidad. Y ahí entonces tenemos que hablar de cómo funcionan las instituciones judiciales del país, las encargadas de administrar justicia. Ese es un tema de primera importancia, y resulta que en Costa Rica estas instituciones, a pesar de la idea que se tiene y a pesar de la lentitud de los procesos, funcionan en general bastante bien. Lo que pasa es que los tiempos de la justicia desgraciadamente son muy largos, y la sensación que da entre la denuncia y la solución definitiva de un caso da la imagen públicamente de que no hay justicia, de que hay impunidad. Pero nuestro sistema en general funciona bastante bien. Administrativamente hay controles, y me voy a remitir al último informe de Transparencia Internacional, donde Costa Rica aparece en una situación, digamos, media. En nuestro entorno latinoamericano, nuestra posición es bastante buena, pero esto no nos debe llevar a engaño. Es decir, no podemos, dicen, mal de muchos consuelo tontos. Yo escuchaba el otro día a una persona explicar nuestra buena posición, entre comillas, en el entorno latinoamericano en materia de corrupción, como si nosotros fuéramos uno de los alumnos aventajados de una clase que funciona muy mal, que en general funciona muy mal. Es decir, es un tema donde hay que hacer un trabajo, hay que seguir haciendo un trabajo importante, pero no olvidemos una cosa: además de lo que decía sobre la administración de justicia en el país, Costa Rica cuenta con un instrumento central en esto. La libertad de expresión y la libertad de prensa y los medios de comunicación potentes con los que Costa Rica cuenta, que no son intermediarios ni voceros del poder, sino que son una especie incluso de contrapoder, hacen que nuestro país en general tenga mejores mecanismos para enfrentar la corrupción que otras sociedades. Pero el problema de la corrupción es un problema real. Es un problema real. Dice
Carlos Sosa Flores en Facebook: nuestro país vive un retroceso en la capacidad creativa, falta humildad, sin banderas políticas, contra mitologías casi de las cavernas. Se muere poco a poco el país y sigue la politiquería, solo ve las concesiones, la pobreza, la criminalidad. Qué lástima. Luego dice Manrique Loaiziga: qué bien, ocupo bajarme el estrés a punta de ortigazos. Eddie Men: el pluripartidismo, lejos de mejorar el país, vino a estancarlo. Manrique Loaiziga: me preocupa la falsa sensación de estabilidad que dará la baja en gasolina. El gobierno perderá la ocasión de mejorar. Teacher Josué: el problema de los políticos es creer que los partidos son los que tienen que salvar al país. Yo me voy a devolver algo que había dicho al principio sobre la necesidad de, más bien, la necesidad de obtener resultados, pero sobre todo la incapacidad política de tomar decisiones estratégicas. Hay un ejemplo muy curioso que es el de Italia. Italia tuvo, después de la Segunda Guerra Mundial y de los traumas que el país, como toda Europa, vivió, una asamblea constituyente en 1946. En los 70 años, hasta el día de hoy, Italia ha tenido 63 gobiernos. Y el país no ha dejado de prosperar y de tomar decisiones estratégicas. Eso dice que los italianos tienen una capacidad de negociación brutal y de mantener el rumbo del país a pesar de 1000 problemas relacionados con la mafia, el terrorismo y otras cosas que ha padecido esa sociedad, pero han conseguido mantener el rumbo. Yo me traigo esa experiencia al caso de Costa Rica. El problema que yo veo principalmente es que el liderazgo político en los diferentes partidos, y no solamente en los partidos, incluso en otras organizaciones de la sociedad, porque como decía alguno de los radioescuchas, la política no solamente se da entre los partidos. Pareciera que no hay sentido de urgencia en cuanto a las decisiones que el país, las reformas que el país debe emprender, las decisiones que debe tomar. Y muchas veces la gente piensan, esperemos al 2018. El 2018 nos va a devolver la capacidad de tomar decisiones. Y yo no sé si tenemos tanto tiempo para pensar en esos términos. Yo creo que hoy por hoy, quienes tienen el liderazgo político en el país deberían buscar la manera de ir sobre temas que tienen que ver no solamente con la fiscalidad, que es el tema en este momento, sino otros también de primera importancia a la par de ese. Carlos Vindas desde Coronado. Antes dice Byron Quesada: buenas noches, Rolando. Don Fernando, ¿ustedes qué opinan de la apertura de los monopolios energéticos? No es un secreto que tenemos un grave problema de competitividad en relación a otros países de la región latinoamericana, y los monopolios nos están haciendo daño a nivel económico. No tenemos libertad de elegir, y nos pone el logo ya nomás recope. Don Carlos Vindas desde Coronado, y unimos ambas inquietudes. Adelante, por favor. Muy buenas noches, mayores bendiciones siempre a todos ustedes ahí, don Rolando y don Fernando. Mi pregunta es esta: veamos el caso de la seguridad del país. Esa es una. Segunda, veamos que un señor dice: si me pierdo me buscan para no perderme y ubicarme, pero le da la espalda al pueblo. Esa es la segunda. Y la tercera, ¿qué necesidad tenemos que tener un presidente para ir a hacer publicidad a Centroamérica, viendo las cosas como está aquí en el país, porque no se queda aquí? Y yo doy el voto, pero dígame una cosa: ¿con qué ganas voy a dar un voto a quién? Para que arreglen ese país como está. No se sabe a quién darle el voto. Y vea, y yo siempre he dado el voto, pero hay personas que ya no quieren dar el voto, pensando en la misma cosa porque todos son iguales. Muchas gracias. Pero en la realidad, muchas gracias, don Carlos. Eddie Men: no somos un pueblo de doble moral. Pregunta: todos nos quedamos de la corrupción hasta que nos beneficia. Luego dice Lisette Villalobos: saludos desde mi linda comunidad, excelente su programa. Muchas gracias, Lisette, un saludo a la distancia. Observando el 2016, Costa Rica no solo es un país experto en desperdiciar experiencia, sino que además no tiene sentido de urgencia ni rumbo serio. Ok, eso es un retweet de Ortiga. Esteban Cerdas: hoy en el programa El Desfile Liberacionista.
o las comillas de la mayoría de veces, pragmatismo. No me extraña que sabiendo bailar me maje. Yo le invito a ver en YouTube, que están todos nuestros programas, y hacer la contabilidad y me dice cómo le da el balance. Si usted lo hace y me convence, yo le doy la razón. Le aseguro que no es cierto que aquí haya mayoría de participantes liberacionistas. Este es un programa pluralista. Rolando González, Rigoberto González, Carlos Roversi, Rolando González Barquero, somos liberacionistas, pero este programa es lo que ustedes quieren que sea cada noche. Estamos en la hora que Ortiga, hablamos con don Fernando Ferraro. Don Fernando, ahí le plantearon un menú surtido. Sí, no, hay varias cosas muy interesantes. En el tema energético, ese es justamente uno de los temas donde Costa Rica tiene que tomar decisiones. Y no porque haya hecho las cosas mal, la experiencia del país hasta ahora justificaría que este país se anime a decisiones en las que de momento ha sido tímidas. Se hablaba, por ejemplo, de la apertura de monopolios en el tema energético, no solo combustibles. Yo tendría que decir que cuando Costa Rica se decidió a nacionalizar una serie de actividades y creó una serie de monopolios, allá en los finales de los años 40, 1949 y en adelante, lo hizo por razones pragmáticas, no fue por delirios ideológicos, sino porque se entendió que se necesitaban los recursos para invertir directamente en una serie de actividades fundamentales para el desarrollo del país. Y cuando se consideró que esos monopolios habían cumplido con su función y cuando se constató que el contexto nacional había cambiado y el internacional también, Costa Rica, por razones pragmáticas, eliminó esos monopolios. Y así debería ser con cada una de las instituciones. Uno debe tener principios, debe tener fines, objetivos claros, pero los medios tienen que adaptarse a la realidad. Y permítanme decir nada más una cosa para terminar con este comentario. Sucede como con los tractores que son útiles para construir una carretera, después no sirven para transitar por ella. Y ese es el sentido práctico que debe prevalecer a la hora de evaluar si las instituciones que tenemos en este momento son las correctas para el momento que estamos viviendo y sobre todo para el futuro que queremos, ¿no? Rolando González, usted quería plantear algo también. Sí, don Fernando. Yo he estado poniendo atención a las intervenciones que han tenido tanto los radioescuchas, televidentes, como de parte suya. Hay algo que dijo hace poco uno de los televidentes, radioescuchas, sobre que ya el costarricense ya no quiere salir a votar. Ya no saben si ir o no ir. Eso ha venido sucediendo a lo largo de los años. Tantas promesas falsas que hacen los candidatos, no las llegan a cumplir. Afectan algo el que, digamos, en el camino que está tomando el país, el rumbo que está llevando el país, con la falta de sinceridad por parte de los candidatos en el momento que llegan al poder y que tratan de cambiar el país, de darle un mejor rumbo, pero al ver que no tienen ni el dinero, ni la tecnología, ni el apoyo suficiente de parte del país y monetariamente hablando, llega a afectar en algo el incumplimiento de promesas. Yo creo que sí, tiene que ver con muchos temas. Uno principalmente tiene que ver es el del manejo de las expectativas. Muchísimas veces en campaña se dan verdaderas exageraciones y verdaderas injusticias en las denuncias que se hacen con fines inmediatos. Y luego, desgraciadamente, cuando se está en el gobierno, se topa uno con que lo que había dicho no solamente no era así, sino que además no se tienen las condiciones para manejar el problema. A mí algo que siempre me ha preocupado desde que arrancó esta administración fue ese 1.300.000 personas que votaron por el actual presidente, aunque haya sido en segunda ronda. Y yo no voy a entrar en las circunstancias que se dieron en esa campaña, porque esta última campaña es verdaderamente digna de estudio. Ese 1.300.000 personas depositaron su confianza en un mensaje, y en estos 2 años
ese mensaje se ha visto, pues no se ha estado a la altura del mensaje por diferentes razones. Yo no voy a responsabilizar únicamente al gobierno de las cosas que han pasado. Otra vez, es mucho más complejo que eso, pero a nadie le conviene que este gobierno fracase. Sin embargo, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo, primero que todo, de humildad, para seguidamente revisar el contexto en el que estamos, sus prioridades y su estrategia, y entender que en un medio tan fragmentado como el costarricense no hay éxito que no sea un éxito compartido. Necesariamente requiere de la colaboración, de la cooperación política de los otros actores políticos que hay, comenzando por los partidos representados en la Asamblea Legislativa. Pero nada más un detallito, lo que uno no puede hacer es arrimarle a sus contrapartes una especie de contrato de adhesión para que se unan a lo que uno está diciendo. Vamos a escuchar a Manrique Odio de San José, Gerardo Barrantes desde San Carlos, lo que tenemos en redes, y don Fernando entraría al cierre de este segmento para volver unos minutos después con Tiro al Blanco. Don Manrique Odio, ¿qué nos dice? Don Rolando y don Fernando, muy buenas noches, muchas gracias. Hace como 8 meses yo empecé a entender un poco o bastante lo que son los consejos de distrito. Yo tengo 50 años y yo conversé antes de las elecciones municipales con muchísimas personas de mi edad, y a mí me impresionó que por lo menos el 90% de la gente de mi edad y menos no teníamos o no tienen la menor idea de la importancia o lo que son los consejos de distrito. Yo tengo una teoría y me gustaría ver si ustedes me pudieran ayudar o corregir a ver si estoy equivocado. Si yo vivo en un barrio o en un distrito específico y yo soy candidato o soy elegido en un consejo de distrito, yo tengo interés real de que mi barrio o mi distrito sea mejor. Entonces, no sé, la posibilidad de que haya corrupción en un distrito, o por lo menos en un barrio, se minimiza, puesto que ¿para qué me van a venir a ofrecer a mi dinero o lo que fuera, si yo mismo soy el interesado de que mi barrio, de que todas mis cosas alrededor de lo que yo tengo va a estar mejor? Entonces, si bien es cierto que el alcalde es importante, yo creo, y los regidores por supuesto, yo creo que una participación que podría hacer la gente es desde el Consejo de Distrito, porque así nos involucramos en cosas específicas de lo que nos rodea alrededor, de nuestros barrios y distritos, y sí podemos tener posibilidades de hacer cosas, lo que hemos llamado victorias cortas, cosas que se pueden hacer en 4 años, ¿verdad? Básicamente hacer un comentario, pero no sé si ustedes creen que esa línea de pensamiento tiene sentido o no. Me gustaría que me aclararan, me ayudaran a afirmar mi posición. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manrique. En unos instantes don Fernando le comentará su inquietud. Don Gerardo Barrantes desde San Carlos, adelante. Sí, buenas noches. No se tocan el tema de que por qué no avanza el país y por qué no se solucionan los problemas. Básicamente por ahí anda el asunto. Yo voy a repetir una vez más cosas que he dicho anteriormente en este sentido. En Costa Rica los problemas no se solucionan no por falta de capacidad ni por falta de buenas intenciones, sino pues porque existe mucho compromiso de por medio. Lamentablemente en Costa Rica las cosas no se suceden, los problemas no se resuelven, porque al fin y al cabo el problema en sí mismo es un negocio para los grupos prácticos que mandan en nuestro país. Quiero decir con esto que yo percibo que nuestro país pues prácticamente está secuestrado por la clase empresarial, y con esto lo que quiero decir es que detrás de las instituciones están todos los empresarios, está la empresa privada haciendo negocios, y entonces las instituciones del Estado y el aparato estatal en general pues trabaja en función a los empresarios y no en función al país, y eso está a la vista, eso no es un invento mío, está a la vista porque vemos que nuestros empresarios hacen mucha plata, están como en agua, nunca han ganado tanta plata con exportaciones, vendiéndole servicios al Estado y cosas por el estilo, y sin embargo está estancada la infraestructura vial, la infraestructura en educación, la infraestructura hospitalaria, la delincuencia, la pobreza, la miseria y todos los problemas de todo tipo siguen igual y cada vez peor, porque al fin y al cabo la delincuencia, igual que los demás problemas del país, son negocios para todos
los empresarios que están detrás de las instituciones públicas. Gracias a don Gerardo Barrantes por su llamada. Voy a reunir lo que tenemos en redes sociales de manera que don Fernando pueda hacer un redondeo. Arturo Donzo, saludos amigos Ortigas, Dios los bendiga mucho. Ese es un mensaje en Facebook y en Twitter. Tenemos variedad. Carlos Navarro, ¿en qué pensaba Luis Guillermo de canciller cuando no renovaron a Ferraro? Una buena pregunta. Sandra Álvarez, el INSE es un megamonopolio que no es ni tan eficiente ni tan sostenible como tal que nos sugiere el señor Ferraro. Luego tenemos a Carlos Navarro en otro tuit. Quitaron a Ferraro de Comgib por mezquindad, perdimos una gran vitrina, toman decisiones y son incorrectas. Teacher Josué, el sistema de pesos y contrapesos de la Ortiga lo ponemos nosotros los oyentes, televidentes, participantes. Qué bueno eso, me gusta. Es la voz ciudadana. Esteban Cerda, sigue dando mayoría verdecitico. No, verdecitico es totalmente verdecitico. Ese es un chat que tienen los pericos. Ese es otro. Entonces, a ver si me queda algún otro. Estamos, don Fernando, usted escoge y se refiere a los temas que más le atraigan. No, muchas gracias. Don Manrique decía una cosa que es fundamental para cualquier democracia, a nivel local y a nivel nacional, que es la participación. La participación de las personas en general es indispensable para el éxito de los proyectos, pero también para plantear proyectos, para innovar. No debemos limitarnos únicamente a lo que las autoridades quieran y puedan hacer. La participación de las personas es inevitable, de eso trata la democracia. En el caso de don Gerardo, yo recogería dos cosas. Una es que yo estoy de acuerdo con él cuando él dice que en Costa Rica hay capacidades. En Costa Rica no faltan recursos, en Costa Rica no faltan diagnósticos, no faltan especialistas, no faltan opciones. Lo que en Costa Rica faltan son decisiones. Pero las decisiones, otra vez, no son simplemente cuestión de voluntad, no es simplemente cuestión de decir yo quiero. Hay que tener un conocimiento del contexto y una experiencia para poder movernos en medio de este laberinto en el que hemos convertido nuestra administración pública y nuestro Estado. Y aquí me voy a la segunda parte del comentario de don Gerardo. Yo no comparto la visión que él tiene sobre los empresarios. Y no la comparto porque tampoco comparto lo que se ha dicho de los funcionarios públicos cuando se ha discutido sobre el gasto y sobre la necesidad de reestructurar la administración pública. Uno de los problemas enormes que tenemos en el país es el maniqueísmo que hay en el debate público, donde nos reducimos a buenos contra malos y todos queremos ganarle al adversario y dejarlo en el suelo. Y resulta que cada 4 años el resultado es el mismo. Los costarricenses no le dan una mayoría en la Asamblea Legislativa a ningún partido. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es uno que se reduce simplemente a una frase: cooperación política. Y para que pueda haber cooperación política se necesita entender que todas las partes son fundamentales para llegar a un resultado. Por lo tanto, los empresarios, los funcionarios públicos por medio de sus organizaciones y por supuesto los partidos políticos son indispensables para poder construir algo que es la clave para poder superar esa parálisis en la que estamos y de la que hablé al principio: la necesidad de un gran acuerdo de Estado. Diferentes países en diferentes momentos de su historia han llegado a un punto en que tienen que sentarse a redefinir algunas reglas. Y por más diferencias que hayan entre las partes, hay un mínimo común denominador que lo compartimos todos. Había dicho que íbamos a cerrar, pero dice Johanny Barbosa, una vez más el problema radica que a nosotros los jóvenes nos dejan por fuera tanto en los procesos como la atención a las necesidades de estos. Johanny, el martes 8 de marzo a las 10 de la mañana se presenta el proyecto institucional Parlamento Joven
impulsado por la diputada Silvia Sánchez, por el MEP, por el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. Ahí habrá un escenario interesante para que usted pueda plantear sus inquietudes. Nos dice Denis Sevilla, buenas noches desde Los Ángeles, California. Pregunta para don Fernando, ¿no cree usted que el decreciente activismo político es un fenómeno mundial? Porque aquí en Estados Unidos el abstencionismo es muy alto. ¿No cree usted que la diferencia con Costa Rica es que el aparato político de Costa Rica es más profundo que en Estados Unidos, donde la empresa privada domina la economía? Y Miguel Rojas dice, como algunos políticos, creo que sus invitados no pasan de hablar bonito. El país está atado al brazo político, como dijo alguno por allí. El proyecto neto debe ser, o debería ser plan país, entidades como CONAVI, Recope y otras políticas, y cumplir para lo que fueron creadas y no estar cambiando cada que hay elecciones. Ese cada que hay se lo digo mucho a la gente, desaparece el verbo. Desaparece el sustantivo cada vez que hay elecciones. Claro. Don Fernando, ahora sí, este sería el zarpe. No, muchas gracias. Y además muy oportunas los comentarios del final. Es cierto, es un fenómeno mundial. Cada una de las sociedades de nuestro entorno y otras en Europa, en Estados Unidos, experimentan diferentes grados de ese distanciamiento y de esa aparente falta de participación. Yo creo que la cosa es así, pero cada sociedad tiene sus particularidades y no debemos de alguna forma consolarnos con que el tema está dándose a nivel general para no poner atención a las particularidades costarricenses. Yo decía antes, no es tanto que la gente esté distanciándose de la política, no es de la política de lo que se están distanciando, es de los partidos, y los partidos tienen que hacer una gran revisión de sus estrategias, no solamente de sus objetivos, para reconectarse con la población, con la ciudadanía. Vivimos en una sociedad de la información, eso tiene consecuencias, significa que la información que hay disponible para las personas y el acceso de ellas a la información es abundante, como nunca se ha dado. Eso significa que las personas sienten una necesidad mayor de ser parte de los procesos. Lo que el joven decía hace un rato, que reclamaba participación. Los partidos tienen que abrirse en un sentido de red que permita justamente captar esa participación. Permítanme poner como ejemplo este caso de España y de este partido Podemos, que surge precisamente de algo muy curioso que llaman los círculos, y que eran básicamente reuniones de vecinos que comenzaban a hablar de cualquier cosa, temas políticos profundos y cosas absolutamente cotidianas y sin mayor importancia. Y esto produjo una marea que consiguió transformarse en un partido político, y que los partidos políticos establecidos con trayectoria, con experiencia, como el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, no supieron leer. Lo subestimaron hasta el último momento. Y eso en Costa Rica está pasando de diferentes formas. Cuando tenemos, me parece que la última encuesta hablaba de un 46% de costarricenses que no se identifican con ningún partido. El partido ninguno. Exactamente, pues ahí tenemos eso. Ahí tenemos personas, ciudadanos, que yo estoy seguro que tienen un interés en lo que pasa en el país, pero por alguna razón no se sienten participados, no tienen conexión con los partidos. Y uno de los fallonazos de las organizaciones políticas es que no conocen bien de qué se trata el tema de la comunicación pública. Confunden comunicación con divulgar un mensaje. Y eso es apenas una parte del problema. Bueno, Fernando, muchísimas gracias, y le agradezco además que nos haya honrado con la presencia del doctor Fernando Ferraro, que está con nosotros esta noche. Terminamos esta parte, vamos a una pausa y volvemos con Tiro al Blanco para cerrar el programa de esta noche.
Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al blanco. Regresamos, amigas y amigos, a la recta final con Tiro al blanco. Hoy les tenía un menú surtido, pero hemos aprovechado al máximo la visita de Fernando Ferraro. Temas: Alianza del Pacífico, con el cual vamos a estar muchos programas. Envenenamiento de perros en Aguacaliente de Cartago, 17 animales envenenados. Eso yo no lo recuerdo desde los tiempos en que se combatía la rabia envenenando los perros en las calles con salchichón por parte del Ministerio de Salud. Sendeis, 4 meses para dar resultados de exámenes apelados a personas interesadas. El Banco de Costa Rica y el Banco Nacional bajo investigación en 2 áreas distintas. Y CITES reconoce que en Costa Rica hay un buen proceso de trazabilidad en materia de aletas de tiburón. CITES es la convención sobre el comercio de especies amenazadas con extinción. Entonces, con estos temas vamos a la recta final. 905-222-0000, tal vez podamos recibir 2 llamadas, redes sociales, y Rolando González quería decir algo. Sí, yo quería referirme sobre el tema del Banco Costa Rica, Banco Nacional, se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía. El tema del Banco de Costa Rica se encuentra en investigación por parte de que la Fiscalía estaba haciendo una investigación a una empresa la cual sostenía 3 cuentas de ahorros en 3 tipos de monedas diferentes en lo que es el Banco Costa Rica. El Banco Costa Rica se percata de que lo que es dicha empresa, dicha firma, está recibiendo cantidades exorbitantes de dinero en las 3 cuentas. El Banco Costa Rica decide cerrarle la cuenta a la firma, las 3 cuentas de ahorros, y se le suspende el dinero ahí y se le hace la información a la Fiscalía. Lo que sucede en el momento que el Banco Costa Rica realiza el cierre de las cuentas, ellos no estaban informados sobre que la firma estaba ya sobre un proceso investigativo anteriormente dado. También se da que se presume que dicho dinero que recibe dicha firma es dinero sucio, digamos, lavado de dinero. Entonces, la investigación por parte de la Fiscalía y hacia el Banco de Costa Rica se basa más que todo en esto. El Banco Nacional se ve involucrado en el momento que se dan cuenta que una de las involucradas en dicha firma con el Banco de Costa Rica es parte de la junta directiva del Banco Nacional. Entonces ya se empieza a investigar no solo a los bancos, sino también a dicha persona directamente, al ser involucrada en ambos entes bancarios. Muy bien, tenemos a don Josué Castro desde Acerrío, don Jorge Arturo Fonseca desde Nicoya, que son los 2 caballeros que nos despiden vía telefónica. Don Josué Castro, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Feliz con lo que pasa en Cartago con los perros, cuyos dueños no son responsables de cuidarlos. Quien tiene un perro a la libre, se le va. Nada más quiero que el Ministerio y el SENASA dediquen a otras cosas sus recursos. Una persona que tiene un perro suelto callejero, se va. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Si hubiera sido SENASA podríamos analizarlo, pero a mi juicio, sin mayores elementos, esto es un acto criminal y nada más. No es que el dueño no cuidó al perro, tampoco así. O sea, los animales tienen una condición en la vida de este país y hay una serie de elementos constitutivos de sus derechos. Es una discusión que tenemos en la Asamblea Legislativa y espero que la resolvamos antes de que haya un referéndum.
o antes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos diga qué hay que hacer al respecto. Jorge Arturo Fonseca, buenas noches. Buenas noches, Rolando, y buenas noches al señor Ferraro. Excelente, definitivamente domina perfectamente el tema y ha sido leccionador. Todos los días aprende y hoy fue una lección magistral para mí. Hay una cosa, ese señor posiblemente es el que mató los 35 perros en Cartago, porque yo tengo perros y si yo lo veo dándole un veneno a un perro mío, se la va a tener que dar de frente conmigo. Vale que yo no vivo en Cartago. Hay una cosa, Rolando, que me gustaría que ustedes definieran en la Asamblea Legislativa, porque ya hay 2 personas me han salido con eso. Acoso. Una persona, fui a cobrarle ahora en la noche, me deben una plata a mí, ella es la deudora, y dice, es que usted me está acosando. Y un abogado por ahí, que le está cobrando el Citibank, o el Scotiabank en transformado, y dice, es que me acosan. Y entonces ahora todo es acoso. Podríamos decir que están extendiendo esa palabra a todo. Entonces ya en este momento no se podría uno referir a nada porque lo pueden tomar como un acoso. Y me parece que es una tontería. Muchas gracias, don Jorge Arturo. Me hizo recordar usted a don Pepe con un libro que llama Palabras Gastadas. Es cuando se toma una palabra y se usa de tantas maneras a criterio del usuario que terminan gastándose en su contenido esencial. Efectivamente, hoy acoso es como pan de cada día y cada persona lo usa a su medida. Voy cerrando. Federico Ruiz se refiere al tema de Fernando Ferraro. Es una historia muy triste, producto de una miopía y revanchismo político impresionante. Esteban Cerda, el golpe en la cara de los obtusos por la aprobación del FIP. Fernández Cerdas, como comunicador, concuerdo con la falencia comunicativa de la mayoría de partidos políticos. La idea final de don Fernando Ferraro, que una cosa, diría yo, es informar y otra comunicar. Participación joven en política, sí la hay, nos llamamos Juventud del Frente Amplio, la más grande del país. Carlos Navarro, que hable de Congiv, no nos deje así. Hay que traerlo para un programa de esos. Lisette Villalobos, una buena actitud cambiaría las cosas. Y Manrique Loaiziga, Humildad Solís y su gabinete, pregunta, vendré una foto con unos aguacates y el del servicio fitosanitario del Estado. Bueno, amigas y amigos, vamos cerrando. Rigo. Así es, vamos cerrando. Me parece muy interesante la apreciación que hace don Fernando Ferraro y yo quería cerrar sobre la política, ¿verdad? La política la componen las personas. La política per se no es mala. Las personas son las malas. A mí, cuando me habla la gente, amigos míos me dicen, no, es que usted está metido con ese montón de corruptos, liberacionistas, ¿verdad? Vamos a ver, uno es liberacionista o del PAC o el Frente Amplio, lo que sea, uno sabe muy bien que hay momentos donde no se puede defender lo indefendible. Pero asimismo hay que decirle a la gente, si no le gusta la política, involúcrese y cámbiela. Ahí están los partidos, espacios hay. Y bueno, hablando por casa nosotros, yo pertenezco a un foro de juventud liberacionista que hacemos programas de formación, Fuerza Verde, y hay gente que viene de todo el país, muchachos jóvenes. Acabamos el fin de semana pasado 35 jóvenes nuevos que le dijeron, yo quiero meterme en la política y quiero ayudar, quiero hacer un mejor país. Entonces la política es buena, simplemente es que las personas buenas se acerquen y aporten a construir un Costa Rica mejor. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por su sintonía donde quiera que estén. Esteban Elizondo y Rodolfo Chacón en Canal 2, Esteban Cubero y Marco Ramírez en Monumental, Rolando González Ulloa, Rigoberto González, Mari Carmen Pozo, Carlos Roversi y Rolando González Barquero. Nos despedimos, que la pasen muy bien, que descansen. Mañana volveremos a ortigar, ya les diremos sobre qué y con quién. Buenas noches. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Porque la voz del pueblo debe escucharse.
porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.